En total, 7.698.6 millones de pesos. Esto es el saldo de la deuda de largo plazo contratada por el Estado de Zacatecas. Vean ustedes el costo de la deuda pública. Esta lámina lo que les trata de transmitir o de expresar es el costo que tuvo la deuda pública en la pasada administración. En los pasados 6 años se abonaron al capital 1.379.8 millones, de intereses y comisiones 2.622.4 millones. Esto es muy alto porque eran recurrentes la contratación de cortos. El corto es un dinero muy caro, lo permite la ley de deuda, pero al contratar un corto para pagar otro corto y luego para pagar otro corto, entonces las comisiones tenían un efecto que se piramidaba y en consecuencia se incrementaba significativamente. El costo total de la deuda pública de la administración anterior fue de 4.002 millones de pesos. Tenemos una circunstancia que es conveniente se tenga registrada. Tenemos un crédito, si le damos para adelante por favor Jorge, ese de interacciones que está en un cuadrito rojo, ese crédito de interacciones por 549 millones de pesos, no está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí se da una situación técnica donde la legislatura señalaba en el decreto en el que autorizaba la contratación de este empréstito que era inversión pública productiva en términos de lo que establecía en ese momento la ley de deuda. La ley de deuda establecía que inversión pública productiva era el gasto corriente para educación. Entonces, Interacciones le presta el recurso porque había el antecedente, hay que decirlo, de que el crédito de Bancomer, ese de 650 millones, ya se había registrado, y entonces decide otorgar el recurso sin el registro de la Secretaría de Hacienda. Se da cuenta la Secretaría de Hacienda que la Constitución Política prohíbe la contratación de créditos para financiar gasto corriente y decide rechazar el registro que estaba haciendo la Secretaría de Finanzas en ese momento. Secretario, no se escucha, podría pausar un momento en lo que nos regresa el audio. Perdón, gracias. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Sí, ya. Muy amables, una disculpa. Bueno, este crédito, por una cuestión técnica, fue rechazada por la Secretaría de Hacienda su registro. Esta circunstancia genera una sobretasa trimestral de poco más de 9 millones de pesos. Como es un crédito que tiene como año y medio sin el registro, a la fecha llevamos 69 millones de pesos de sobretasa pagado. Esto es adicional al monto que consideramos en la lámina anterior. Bien, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se activa cuando la recaudación federal participable, que es, digamos, la fuente de las participaciones federales, no tiene una evolución adecuada. Durante los primeros 3 meses del año se dio esa circunstancia, se activó el FEIEF, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, y entonces la Secretaría de Hacienda nos mandó 115.9 millones de pesos, de los cuales le transferimos a los municipios 29.5 millones de pesos. El saldo que queda de 86.4 millones lo tendremos que regresar el próximo año, porque la evolución de los meses después de marzo de este año fue favorable y vamos a cerrar por encima. Tenemos un comportamiento de los ingresos tributarios del Gobierno de la República favorable y en consecuencia este fondo se va a tener que regresar. Este fondo también ya se dispuso de él, entonces nosotros lo tenemos ya como un pasivo adicional. Este concepto es parte de los pasivos contingentes de los que hablábamos hace un momento. Vean ustedes las observaciones que tenemos. De la Auditoría Superior de la Federación son casi 1.800 millones de pesos, de 92 observaciones.
34 que están en aclaraciones por un monto cercano a los 2,000 millones de pesos. Tenemos de la Secretaría de la Función Pública de 128 observaciones, 2,008 millones de pesos. De la Auditoría Superior del Estado, 242.9 millones. Y de la Secretaría de la Función Pública Estatal, 24.7 millones. Para dar un total de 393 observaciones con un monto de 4,074.6 millones de pesos, y en aclaración 34 observaciones por 1,919.6 millones de pesos. Este punto es muy importante porque muchas de estas observaciones, la característica es que tanto la Auditoría Superior de la Federación o los diferentes órganos técnicos de fiscalización, las observaciones que hacen son con carácter resarcitorio, es decir, de no asistirle la razón al gobierno del Estado o a los funcionarios que tendrán que acreditar con documentación, con elementos documentales, las observaciones, eventualmente tendríamos que recurrir a un proceso de devolución de recursos. Es por eso que este asunto no solo nos preocupa, sino que nos ocupa, y lo estamos viendo junto con la Secretaria de la Función Pública, el propio Auditor Superior del Estado, que ha tenido una destacada colaboración, aun cuando es parte de otro poder, en la resolución de esta problemática. Quiero decirles que hablar de poco más de 5,700 millones de pesos de observaciones es una cantidad muy fuerte, muy importante de observaciones de estos órganos técnicos de fiscalización. Vean ustedes nuestro flujo calendarizado al cierre del ejercicio. Traemos una presión a mero arriba, en la parte, digamos, un poquito más grande, es la que se alcanza a ver con mayor claridad. Traemos una presión de poco más de 2,000 millones de pesos al año. Perdón, al cierre del ejercicio 2016. Como ustedes saben, llegando luego observamos que no teníamos para pagar la nómina del magisterio. Afortunadamente, debo de reconocer la gran disposición y solidaridad del Gobierno de la República a través del presidente Enrique Peña, donde nos hicieron favor de respaldarnos y logramos que el día que teníamos que pagar la nómina llegara afortunadamente el recurso. Sin embargo, quiero decirles que esto va a ser un viacrucis de aquí a diciembre, porque nada más en el mes de octubre necesitamos 243.9 millones de pesos, nada más para cubrir la nómina de educación, sin considerar una serie de presiones adicionales de gasto que estamos considerando en ese flujo de efectivo de compromisos irreductibles. Durante el mes de noviembre, 182.5 millones de pesos, y por el mes de diciembre, por el impacto de los aguinaldos, poco más de 390 millones de pesos. De tal suerte que únicamente de gasto o para atender el gasto educativo, la nómina de los maestros, necesitamos más de 905 millones de pesos. Aunado a todos los compromisos de carácter irreductible, Zacatecas necesita de poco más de 2,000 millones de pesos. Es esta nuestra preocupación central, porque es este nuestro compromiso de más corto plazo. Nosotros hacemos respetuosamente un llamado al Gobierno de la República para que nos respalde, para que nos ayude, porque ya el camino de la deuda para Zacatecas está agotado. Vean ustedes, ¿por qué la presión del gasto educativo ha venido creciendo de manera tan significativa? Vean ustedes, cuando tuvimos una oportunidad histórica, en la transición del año 2014 a 2015, cuando del capítulo de la Ley de Coordinación Fiscal se sustituye el FAEB, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, y nace el FONE, la centralización por el Gobierno de la República de la nómina de los maestros. Vean ustedes lo que pasaba en el país. Mientras hay estados que experimentaron crecimientos de casi el 52%, como Baja California Sur, o Oaxaca del 39%, o incluso Aguascalientes, nuestro vecino,
que no tiene un solo problema financiero, que no tiene dispersión poblacional, que no tiene las características y los problemas tan estructurales de Zacatecas, vean ustedes lo que crece Aguascalientes, un 37.5%, poco más de 1.439 millones de pesos. Mientras, los zacatecanos, aquí muy cerquita, apenas crecimos en 0.78%. Dejamos fuera de la nómina del FONE 9,000 maestros estatales. Hay por ahí dos argumentos que señalan el por qué no entraron. Uno es el diferencial de prestaciones y otro es el diferencial de los esquemas de seguridad social. Yo quiero decirles, y de veras lo digo con mucho respeto, pero también con mucha responsabilidad, que yo no me explico estas variaciones del 51%, del 39%, del 37%, del 17%, si no es con la inclusión de todo el esquema estatal de educación en el FONE. Todavía más, siquiera hubiéramos crecido la media nacional, ahí está en rojo, el 12.87%, hubiéramos ganado cerca de 1,000 millones de pesos, con lo que hubiéramos resuelto el 50% de la problemática estructural que nos genera el gasto en educación. Esta lámina verdaderamente me sigue dando escalofrío cada vez que la veo. Es por eso que hemos tocado puertas. El secretario de Educación, cuando la mostramos, fue muy sensible y bueno, vamos a iniciar un proceso que va a ser muy tortuoso, porque sí hay que decirlo, este era el momento. Ahorita ya está cerrado el tema de FONE, pero sí nos están dando algunas opciones para que paulatinamente vayamos atemperando la gran problemática que traemos con el gasto educativo. Adelante, por favor. Esto es la misma lámina, simplemente en barras, para que ustedes puedan apreciar. El caso del Estado de México, bueno, pues es un caso muy particular, porque ellos con la reforma del 2007, cuando se elimina la manera inercial de asignación de recursos y se sustituye por matrícula, ganaron miles de millones de pesos. Entonces el Estado de México, lo que le hagamos a la fórmula ya siempre va a perder, porque ellos en el 2007 ganaron todos los recursos, que incluso ahí Zacatecas empezamos a disminuir significativamente. Adelante, por favor, George. Vean ustedes, esta era la parte que les decía hace ratito. Esta es la ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2016. Aquí ustedes pueden observar, ahí donde tiene la flechita, en ingresos extraordinarios, le meten ese monto de gestión para gasto educativo y o cierre de ejercicio por 1,300 millones de pesos. Ejercicios que no se tienen. La verdad no sabemos la técnica, no sabemos los diputados obedeciendo a qué hicieron esta situación. El asunto es, bueno, está aquí la prueba, fue algo inédito, algo verdaderamente extraordinario y por eso ahora estamos padeciendo hacia el cierre del ejercicio. Bien, ahora, ¿qué viene para Zacatecas? Es importante que estén enterados. De hecho, por convicción propia, yo le he pedido al gobernador del estado que me permita, ante la gravedad de la situación, cuando menos cada 3 meses, estar informando a la opinión pública el desenvolvimiento, el desarrollo, la evolución de todas estas cuestiones que afectan a nuestro estado. Vean ustedes cómo hay un recorte de casi 240,000 millones de pesos al presupuesto de ingresos de la Federación, a la propia, sobre todo recortando el déficit. Acuérdense ustedes que hay un compromiso con las calificadoras fundamentalmente de recortar este nivel de recursos en el gasto programable para terminar con un superávit primario. Esa es la idea fundamental, porque de no hacerlo hemos venido inyectando recursos a la economía, sustentándolo en el déficit. Esta situación no es permanente ni para siempre, y las calificadoras amenazaron con un deterioro en la calificación crediticia del gobierno de la República, que significaría elevar las tasas de interés y con ello pagar mayores recursos a los bancos que financian la deuda. Es por eso que es tan importante este tema
porque van a ver ustedes la consecuencia para Zacatecas. Adelante, por favor. Bueno, simplemente para señalar lo que ustedes ya saben, dentro de los criterios generales de política económica, lo que se está considerando tanto de plataforma de exportación de petróleo crudo como del precio de la mezcla petrolera mexicana en los mercados internacionales. Ahí está lo que se está estimando para 2017 de $42 por barril y el tipo de cambio también al cierre de 2017 de 18.2. Adelante, por favor. Vean ustedes, esta lámina es muy significativa. En la primera parte, donde dice participaciones, tenemos los recursos que habremos de recibir del ramo general 28. Lo que les decía que estaba prácticamente colgado con alfileres, porque depende del PIB minero fundamentalmente. Es decir, ha crecido la participación federal porque hemos tenido un mayor PIB minero. En la medida en que la evolución del PIB minero no sea favorable, estos ingresos tenderán a disminuir. Ahorita, sin embargo, para 2017, en las condiciones actuales, percibiremos alrededor de 820 millones de pesos adicionales. Sin embargo, vean ustedes la parte más problemática. En lo que tiene que ver con ramo 33, incluido FONE, traemos ahí un efecto positivo de 214.8 millones, donde dicen el renglón de aportaciones, apenas un 1.97%, con otra caída adicional del FONE de 150.7 millones de pesos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que va a agravar otra vez nuevamente el tema del gasto educativo. La parte más grave tiene que ver con el gasto programable que se ejerce a través de las diferentes dependencias del gobierno federal, a través de CCT, a través de Zagarpa, a través de todas estas dependencias. Vean ustedes, tenemos una caída